Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brou Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a José Pedro Achard. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Bienvenido, gracias por estar acá. José Pedro, les contamos a los oyentes, José Pedro es artista plástico y es rematador también. Tiene estudios formales, se licenció el año pasado en la licenciatura en Artes Visuales, pero también tiene un largo recorrido por varios talleres con distintos maestros, pero además tiene esa formación informal, esa formación que viene de familia, con una abuela que pintaba en cuanto objeto se le cruzaba por el camino, bandejas, floreros, mesas, y también un padre que lo instruyó en el arte de ir a las ferias y regatear, pedir precio, comprar objetos y también traerlos a casa y decir, bueno, cuánto había gastado y que siempre el precio fuera el más bajo posible. Sí. Asiente con la cabeza, José Pedro. Tal cual. Teníamos un ritual con mi padre los fines de semana, los domingos. Íbamos a las ferias y bueno, a comprar cosas, no sé, eran cosas necesarias y cosas innecesarias, coleccionistas de todo un poco, y bueno, después le empecé a encontrar una vuelta a todo aquello que atesoraba y a ensamblarlo y a buscarle, digamos, una manera de comunicar. Y eso ha sido un poco lo que he venido haciendo estos últimos tiempos. Ahí va, se mantiene hasta hoy ese hábito. Sí, se mantiene. Lo de la feria sí, intocable. Y bueno, y también el ensamblar materiales distintos. O sea, estuve un tiempo en el taller de Federico Arnaud, que me ayudó mucho, me enseñó a esa técnica del ensamble de la madera y otros objetos. Y después, hoy por hoy, estoy yendo al taller de Jorge Galaviz, de los pinches artistas, donde uno aprende del docente y aprende también de los compañeros, ¿no? En eso todo vale. También tenés como esa costumbre de estar en permanente formación, ¿no? Estar siempre buscando algo para hacer, algo para aprender, una técnica nueva. Sí, o sea, me gusta el ir indagando nuevos modos, nuevos materiales. O sea, mis orígenes están en la cerámica. Con eso empecé en el castillo del Parque Rodó. Hace muchísimos años, era un niño, y ahí se daban clases gratuitas. Después fui a la UTU, después fui a Bellas Artes, después empecé a incursionar por la mía, me hice un horno de leña, horno eléctrico, bueno, un poquito de todo. De todo. Nombrabas a los pinches artistas y con ellos es que, o a través de ellos es que se dio esta muestra que se está exhibiendo actualmente en el Espacio Cultural de la Embajada de México en Ciudad Vieja, que por ahí quería arrancar para que los oyentes lo puedan disfrutar a lo largo de la entrevista y lo tengan presente, porque es una muestra que está actualmente y que se puede visitar varias semanas más. Se llama Problemas Tenemos Todos. Exacto. Buscamos. Y por ahí quería que fuera el disparador inicial, ¿no? Porque un título muy empático, pero también bastante provocador, ¿no? Problemas tenemos todos. Es una frase que uso bastante, te confieso. Creo que todos la usamos bastante. ¿Por qué? Todos tenemos problemas. Por eso, ¿por qué? ¿Por qué ese título? A ver, eso va un poco más de la mano de mi segunda beta artística, que es la del collage y la encáustica.
donde selecciono grabados que pueden ser antiguos, que pueden ser cómics, que puede ser cualquier cosa. Mira, estamos viendo en imágenes para los que nos siguen en la edición en video, ahí una está. de las obras que está colgada. Ahí está. Bueno, busco ensamblar esos grabados, busco que conversen entre sí, también le adjunto objetos. O sea, ahí se mezcla todo, ¿no? Ahí se mezcla todo, o sea, y tenés varias lecturas. Tenés la lectura de lo que el cuadro dice, tenés la lectura de cómo interactúan esas imágenes y cómo interactúan también esos objetos. Problemas tenemos todos, y bueno, y es una forma de resumir, es una forma de dialogar, ¿tá? entre los propios objetos y esas imágenes. Con los pinches también fue el disparador de que ellos me acompañaran en la muestra. Entonces les pedí que presentaran obras que tuvieran que ver con el tema, y también están expuestas en la Embajada de México, en la calle 25 de Mayo, casi 33. Y seguramente hasta mediados de julio, fines de julio, estemos por allí. A todos invitados, por supuesto. Creo que es algo diferente, no es algo común. Y después iremos con los pinches a Libertad, a la Casa de la Cultura de Libertad, que siempre son sumamente generosos de abrirnos las puertas, de apreciar que estemos con ellos, de que hagamos una muestra. Entonces, o sea, cuando se termine mi exposición, va una exposición de los pinches, de un colectivo. De colectivo, con obras mías también, a la Casa de Cultura de Libertad. Y en esos grabados vemos de todo, ¿no? Sí. Hay rostros, figura humana, en algunos hay animales también. En algunos hay animales, hay rostros, hay figura humana, hay... La técnica de la encáustica es una técnica de pátina con cera. Es una técnica muy antigua. Es una técnica muy antigua, los egipcios la usaban, inclusive para hacer máscaras funerarias. Se usaba como para proteger. Exactamente, ¿no? Para proteger el pigmento, para que el pigmento no se despegara. Entonces esa cera tiene a su vez resinas, ¿tá? Y aceite de linaza. Y bueno, eso, digamos, sella toda la superficie y mantiene el color, el dibujo inalterable, ¿no? Y eso es un poco... Y también se pueden hacer veladuras, se hacen capas con eso, y transparencias. Entonces eso le da un toque diferente. Pero vos usás la encáustica arriba del grabado. Arriba del grabado, exacto. ¿Y arriba del collage también? Y arriba del collage. Sí, o sea, se puede usar arriba de otras técnicas. Sí, arriba de otras técnicas se puede usar perfectamente. Sí, a ver, puede ser arriba de óleo, puede ser arriba de cualquier otra cosa. Claro que después lleva calor, porque eso se le pasa un soplete de calor. Entonces, tiene que ser una superficie que no se altere, ¿tá? con la temperatura. Bien, y a la vez usas todas esas técnicas con tus objetos que vas recogiendo de tus exploraciones. De mis exploraciones de feria. A feria, a volquetas también. Volquetas también, remates también, o sea, la profesión de rematador trae también sus vicios asociados, ¿no? Y uno pasa a ser un poco coleccionista y conoce a otros colegas y saben que a uno le interesa algo, y bueno, y también me pasa en los talleres donde estoy, que hay compañeros de taller que me piden determinado objeto. Entonces, hace poco estuve trabajando con una chica que hizo una instalación fabulosa con muñecas Barbie. Entonces, tenía que conseguirle más de 500. Y bueno, me llevó un tiempo, pero la fuimos consiguiendo. O sea, ¿solo vos tenías que conseguir? O había, bueno, ella también podría conseguir por su lado. Claro. Pero en definitiva yo lo tomé como un desafío personal. ¿Y cuántas conseguiste? Y más de 500. Más de 500 conseguí. Impresionante. ¿En remates? ¿En ferias? Ferias. Esas fueron exclusivamente de ferias. Después tenía otro compañero que hacía esculturas con martillos. Entonces, cuanto más raro fuera el martillo, más le gustaba. También cientos de martillos acarrié para sus obras. Y bueno, y tengo otras temáticas también. ¿Y para las propias qué es lo que más? Para las propias lo que busco es mucha cosa de bronce, maderas que ya estén trabajadas. Puede ser una tabla de lavar ropa, puede ser utensilios de cocina,
pueden ser juguetes antiguos, pueden ser... Bueno, vemos las jaulas, por ejemplo, en la obra que está colgada acá en el estudio. Claro, estas son jaulas, cajones, y hay un respaldo de una silla en esa obra. ¿Tá? En otras, por ejemplo, hay un canasto de huevos de metal. O sea, que haya un contraste, que haya un elemento que converse con otros. Eso es lo que yo busco. O sea, me parece lo interesante. También que se descubra eso, no trato de cambiarlo. Quiero que esté ahí presente. Que se note su origen, que se note lo que es. Que se note que es viejo, que se note que está como está. Y así se utiliza. Eso me parece que es valioso. ¿Y seguís regateando? Claro. Sí, eso no se pierde. Seguimos regateando. Se mejora la técnica. Se mejora la técnica y bueno, y el incorporar otros pedidos también te lleva a tratar de hacer lotes de cosas donde vienen más cosas aún. Un paquete. Un paquete, ahí está, es eso. ¿Y dónde guardas todo lo que compras? Bueno, ese es un problema que tengo con mi señora, ¿no? O sea, yo tengo un depósito... Seguís negociando, es una negociación. Esa es otra negociación. Constante. Es otra y otro reclamo constante, ¿no? O sea, tengo en mi casa, una casa grande, donde acumulo mucha cosa. Siempre me acuerdo de Octavio Podestá, que él tenía en su casa la hierroteca, como la llamaba, ¿no? Octavio Podestá es un tipo generoso, a más no poder. Me invitó a su casa, me la abrió, me mostró absolutamente, pregúntame todo lo que quieras. Bueno, ojalá algún día pudiera llegar a tener esa acumulación ordenada que él tiene. Y bueno, yo acumulo, tengo mi casa, tengo depósito, tengo una chacra donde ya van las cosas y ya terminan desapareciendo muchas de ellas, por suerte. Es eso. ¿Y ahí con cierto orden o no? A ver, o sea, por lo general yo sé dónde está todo. ¿Tá? Ahora son muchos años, ya hay cosas que se van perdiendo en eso. Bien. Y contanos, antes de irnos a una pausa, contanos un poco la historia de esta obra que nos acompaña en el estudio, que ya ha generado distintas interpretaciones. Se llama Encerrados y eso, bueno, ya abre, ¿no? Da algunas pistas, pero... Tiene su propia historia. Sí, esta obra que está exhibida en el estudio empezó siendo una interpretación. Si ustedes buscan en Google nomás, pongan Hombres Jaula, van a ver que aparecen unas fotografías que son terribles, son de Hong Kong. Y es gente que elige vivir en una jaula, ¿no? De 2 metros por 1 metro de alto aproximadamente. Esas jaulas están apiladas. Y esa gente paga por vivir allí, no están presos. O sea, sale tan caro el valor del alojamiento que eligen vivir así. Entonces guardan sus pertenencias, inclusive supongo yo que de noche se encerrarán allí mismo, ¿no? Compartirán después baño, cocina por otra parte. Pero bueno, es el espacio que tienen para vivir. Es el espacio que ellos tienen para vivir. Bueno, lo mismo pasa en Japón con esos digamos, hospedajes que son una cápsula, ¿tá? Donde uno puede pasar la noche, dormir, etcétera, tiene un televisor, pero bueno, cada vez, de repente a veces nosotros no valoramos el espacio, ¿no? Y nosotros tenemos espacio en nuestra cultura y en nuestro país, y vivimos con espacio, pero hay lugares donde cada vez el espacio se reduce más. ¿Y cómo conociste esa historia? ¿Cómo...? La verdad no sé bien si estaba dando vueltas por internet, pero me chocó, me pareció verdaderamente, digamos, un golpe, ¿no? O sea, en esas elecciones que uno tiene que hacer de dónde vivir y cómo vivir, verdaderamente uno empieza a valorar de repente otras cosas, ¿tá? Y se da cuenta que esta gente tampoco tiene mucha chance de salir de ese círculo vicioso, ¿no? Uh-huh. Tenés varias esculturas con las jaulas. Tengo varias esculturas con las jaulas, porque me parece un elemento que de por sí transmite, ¿tá? No solo transmite por ser una prisión, sino porque tiene un simbolismo grande, ¿no? Y creo que los hago interactuar con esos hombres de distinta manera, y creo que el resultado es
una escultura que tiene una potencia. En algunos casos incluso los personajes están fuera de las... utilizás el símbolo de jaula, pero... Claro, hay otra escultura que se llama sueltos. Ellos están afuera. Que están afuera de las jaulas, que están todos arriba, digamos, de esa isla, porque después que te soltás de ese mundo de encierro, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que buscas? Y bueno, creo que pasa un poco por ahí, cuestionarse uno qué es lo que está buscando. ¿Son series? ¿Las trabajás como series o no? En ese caso sí las trabajé como series, esta que está exhibida acá y otra que está allá en la embajada de México, sí, como series, pero... la vemos ahora en imágenes para los que ahí está, es esa misma que está allí. Y también tienen sus escaleras son inconducentes. O sea, pueden bajar, pero ¿a dónde? Entonces, esa es un poco la idea. ¿Fueron hechas especialmente para esta muestra? No. Estas fueron hechas hace mucho tiempo, mientras estaba en el taller de Federico Arnaud, y era otra línea de trabajo, ¿no? O sea, que ahora la he dejado un poco de lado, pero bueno, con la compra de horno ahora voy a retomar un poco la cerámica y algunas otras cosas. Bien. Bueno, nos vamos a una tanda y ya seguimos conversando. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Brow Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.brow.com.uy. Pedí tu Mastercard Brow Recompensa al 21996 000 o en recompensa.brow.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web, radiomundo.uy. Seguimos en la conversación. Hoy estamos en el estudio con José Pedro Achard. José Pedro es artista plástico, es rematador. Por estos días estábamos conversando recién, tiene una muestra en la Embajada de México, acá cerquita, en Ciudad Vieja. Y veníamos hablando de la formación, una formación súper variada que incluye de todo, muchos talleres, últimamente con el colectivo de los pinches artistas, una abuela, un padre que también te marcaron. Pero aparece fuerte la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Sos licenciado en Artes Visuales recientemente. Sí, hace un... Te acompañó prácticamente toda la vida, me contabas. Exacto. Antes de entrar al estudio. Sí, no fui un alumno muy regular, o sea, fue bastante irregular. La escuela es maravillosa. Para mí fue muy, muy importante. Terminada la dictadura, enseguida cuando se abrió, me inscribí y ahí empecé a asistir. Y era verdaderamente un desafío ver a los docentes cómo estaban edificando la escuela, porque de la escuela no quedaba prácticamente nada. Entonces, por ejemplo, la Bombonera, yo fui a trabajar en la Bombonera y me pareció maravilloso caer un día y me dijeron, ¿sabés cortar madera con una sierra circular, que esto, que el otro? Y bueno, sí, tengo alguna idea, que esto, que el otro. Bueno, empecé a medir, a cortar. Y bueno, y con eso hicimos la gradería. O sea, era una responsabilidad hacer las cosas, y era para los compañeros, era para uno mismo. Era un sentimiento muy, muy lindo, o sea, el sentirte dueño de eso que habías construido. Y yo siempre creo que quien construye no destruye, menos lo que hace. Entonces, ese sentimiento estaba imbuido en toda la gente de la escuela, el sentirse un poco dueños de ese espacio porque lo habían construido. Y para mí fue notable. Y estuve en el taller, o sea, hice el ciclo básico, después estuve en el taller fundamental de Anhelo Hernández, que Anhelo me mandó a trabajar con el profesor Luis Ricobaldi. Él fue el que te recomendó hacer escultura. Hacer escultura, ¿no? Hacer escultura y como que te vio pasta para eso.
Yo creo que sí, que él me dio pasta para eso, había visto algunas cosas de cerámica que yo había hecho. Me mandó con Ricobaldi, que era muy veterano, pero era un tipo que era frentista de oficio. Eran de los que hacían los frentes de las casas con todas esas volutas y todo eso. Bueno, había vivido en Argentina, había hecho el monumento a la bandera en Rosario. O sea, había trabajado en 1000 cosas. Y era un tipo muy parco, pero un gran conocedor del oficio. Y bueno, ahí estábamos, él y yo, porque la gente no aguantaba mucho. Porque, claro, tenía una modalidad de hacer las cosas diferente, ¿no? O sea, todo a su tiempo y a su manera. Entonces no había mucha vuelta. Y bueno, falleció Anelo, quedó Gabriel Brusone. Estuve unos años también en el taller de él. Y hace un par de años, con la pandemia fue prácticamente, antes de la pandemia ya me había inscrito para terminar la escuela, y lo hice con Ana Laura de López de la Torre, que es algo totalmente diferente a todos los otros talleres que yo tuve en la escuela. Súper exigente, pero bien entendido, ¿no? O sea, y bueno, ahí terminé mi educación, o terminé mi pasaje por allí. Seguiré en otros lugares. Pero era algo que querías hacer, querías como darle ese cierre formal. Y sí, en algún momento hay que terminar algo en la vida. Entonces me pareció interesante terminarlo allí y después seguir en otros talleres o vinculado a otros lugares. El sello de Anelo, el consejo ese, podrías decir que te marcó, que fue como uno de los grandes, por supuesto, mojones. Sí, claro, Anelo venía de la escuela del taller de Torres García, o sea que, y aparte también, otra cosa que me marcó de Anelo creo que fue la influencia mexicana, ¿tá? Porque él estuvo en su exilio en México, y es más, el embajador, cuando hicimos la inauguración, lo recordó a Anelo Hernández, ¿tá? Con cariño. O sea, porque él tenía una impronta mexicana muy marcada. Y yo mucha de la obra que hago también tiene esa impronta. Por lo general, con los pinches artistas trabajo en los altares de muertos, porque hago calacas, hago parcas, hago angelotes, o sea, todas esas cosas de cerámica que van muy bien con los altares de muertos. Y como que hoy las cosas empiezan a encajar. A encajar, a unir. Exacto. ¿No? Exacto. Precisaban su tiempo. Exacto, capaz. Sí, era una dispersión demasiado grande de repente y después como que todo empieza a ponerse en distintos lugares. Sí, eso también es algo que me señala Federico Arnaud en mi obra. ¿Por qué adentro de cajas? ¿Tá? ¿Por qué busco esa representación semántica de cajas y de meter cosas dentro de cajas? Entonces dice que bueno, que todo eso tiene un orden, ¿tá? Que yo, aunque no lo exteriorice, ese orden está. Se materializa ahí de esa forma. Se materializa en la obra, ¿no? O sea, dentro de una caja, que a su vez tiene otras cajas u otros marcos. Y bueno, eso es un poco la obra que uno está haciendo últimamente. ¿Y cómo es ese proceso creativo? Ese proceso es a veces como una explosión, ¿no? Primero de juntar todo aquello que me interesa y empezar a ensamblarlo, ¿tá? Entonces, por un lado ensamblo las figuras, ¿tá? Y los grabados. Después hago la encáustica, introduzco color en algunos de ellos y después paso a la caja que ya suma otros objetos. O sea, no es algo que se haga prontamente, o sea, lleva un tiempo, a veces semanas, a veces algunos quedan en stand-by y después los retomás, ¿tá? Y bueno, hasta que los concluís, ¿tá? O van quedando en eso. El armado de la caja tiene como un punto de puzzle donde vos puedes ahí volver a jugar, ¿no? Por supuesto, sí. A reordenar, a sacar y poner. Sí. ¿Eso pasa? ¿Se da? Sí, decir, se bueno, da. No, lo sacó, esto eliminó. Sí, claro, no, se da, o sea, si no me parece que está interactuando la obra como yo considero, va para atrás, se busca otras cosas nuevas, o sea,
tienen un tiempo de elaboración, no salen muy espontáneamente. Todo lo que veíamos ahí en la obra, ¿son grabados o hay fotos también? Hay muy pocas fotos. Por lo general son todas grabados. Son todas grabados y algunos de ellos están modificados o por collage o dentro del programa Paint, o sea, busco alguna modificación, ¿no? O sea, foto poca cosa utilizo. Bien, y hablabas del uso del color, pero también en lo que veíamos la mayoría es blanco y negro. La mayoría es blanco y negro. Ya la encáustica te da una pátina amarillenta propia de la cera y del aceite de linaza, ¿tá? Pero a veces trabajo con cera coloridas. O sea, la encáustica es muy noble, se puede aplicar a la madera, se puede aplicar al papel, se puede aplicar al vidrio, a prácticamente cualquier cosa agarra, ¿tá? Hay que pensar también que después viene una etapa de calentamiento, que eso puede modificar en algo, pero y con color o sin color, o sea, es para mí, o sea, viene a redondear la obra, ¿tá? ¿Y eso de qué depende? En tu caso, ¿no? Del tema que esté tratando, y de lo que yo considere que va por ahí. O sea, o darle más fuerza, o darle más permanencia a alguna figura, o algún artículo. ¿Sí? ¿Y actualmente en qué estás trabajando? ¿O pensás sumar alguna obra para la muestra que se va a hacer después de que termine esta en la Embajada de México, para la de Libertad? ¿Vas a sumar obra nueva? Voy a sumar obra nueva seguramente para llevar a Libertad. Y después tenemos algunas ideas más dentro del taller de ir rotando nuestra obra por otros espacios. O sea, por lo general la gente del interior es muy receptiva, o sea, y te tratan de maravilla cuando vos llevas algo. Claro, todo tiene no voy a decir un costo, tiene un tiempo y tiene, digamos, una necesidad para llegar a eso. Pero yo creo que vamos a seguir en este camino, sobre todo con los pinches, porque hay mucha juventud, hay mucha avidez de dar a conocer, de mostrar obra. Los invito a todos también a pasar por el taller de los pinches en Rincón. También en Ciudad Vieja, ¿no? Sí, también en Ciudad Vieja. En una esquina. En una esquina que está toda pintada de negro. Ahí va. Y cada tanto se renueva en suerte de grafitis hechos a tiza. Y a ver, es un taller muy particular porque hay mucha gente extranjera. ¿Cómo llegaste hasta ellos? Llegué a través de una prima, mi señora, Adriana Telleri, que también es artista plástica y vivió en México, y conocí a Jorge Galaviz, que es el profesor. En ese taller te encontrás gente de toda América: brasileros, argentinos, chilenos, peruanos, colombianos, mexicanos, hay gente de todos lados, y es sumamente rico, es riquísimo el patrimonio de esa gente, sus experiencias, y yo creo que también en ese taller lo que encuentran es una familiaridad con los colegas, con los compañeros. Entonces sacamos un medio tanque a veces, se hacen chorizos en la puerta. O sea, es un lugar donde se conversa mucho, ¿ah? Se genera mucho, y cada cual le aporta su conocimiento y desde su lugar, ¿no? Yo te iba a decir, con ese perfil tan internacional, capaz que no cierran las puertas y se puede exponer internacionalmente en el extranjero en algún momento. A ver, los grabadores, hay muchos llamados internacionales para exposición de grabadores y han participado muchas veces, ¿tá? Porque aparte de grabado no es como la escultura, claro, es más fácil de trasladar, claro, de transportar. Entonces se envían a exposiciones internacionales, y bueno, yo creo que eso no llegó y es una moda, o sea, va a seguir y me parece fabuloso, ¿no?, que así sea.
Bien. Bárbaro, bueno, dejamos esa zanahoria puesta así como futura meta. ¿Cómo no? Bien, José Pedro, te agradezco por haber estado hoy por acá. Antes de despedirnos, quería recomendar un par de muestras, además de la de José Pedro, que ya nombramos varias veces, que está por lo menos hasta el 15 de julio. Por lo menos hasta el 15 de julio, seguramente, en la Embajada de México, el 25 de mayo, casi 33. Es en horario de oficina, ¿no? El horario sí es un poco acotado, es de 10 a 17. De 10 a 17. De 10 a 17. Ahí va, allí la pueden ver. Quería recomendar dos muestras que también se pueden visitar por estos días. Una de ellas es So, de Horacio Guerriero, Ogue, que es una serie de dibujos realizados entre 2020 y 2021. Está en el Museo Zorrilla hasta el 15 de agosto. Y después otra muestra, que es una muestra de video y pintura de Rodrigo Flo, que se inaugura hoy en la sala 4 del Museo Torres García. Esas dos muestras en este espacio antes de despedirnos. Así que ahora sí, te agradezco nuevamente por haber estado por acá. Ya saben, la muestra para visitar. Y nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene en una nueva conversación. Muchas gracias. Gracias. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091 525252.